A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un pueblito costero de Cuba existió un hombre llamado Anselmo Hernández, que tenía que pescar para vivir, pero durante una temporada tuvo una mala racha. Y un norteamericano que vivía en el lugar quedó tan conmovido que decidió contarlo, y empezó de la siguiente manera. Era un viejo que pescaba solo en un bote, en el Gulf Stream, y hacía 84 días que no cogía un pez. Esta obra pequeñita, dramática, inmortal de Ernest Hemingway es El viejo y el mar, y en ella le canta a la tenacidad del ser humano, al no dejarse derrotar, al seguir luchando hasta que ya no quedan más fuerzas. Fue tal el éxito de esta obra que cuando se publicó por primera vez en la revista Life, se vendieron 5 millones de ejemplares en solo 2 días. Una semana más tarde salió la novela con tanto éxito que ese mismo día se inició la segunda edición, y Hemingway nunca ocultó el origen de su historia. Cuando recibió el premio Nobel, declaró: Este es un premio que pertenece a Cuba, porque mi obra fue escuchada, pensada y creada en Cuba, con mi gente de Cojimar, de donde soy ciudadano. La novela, a pesar de su pequeñito tamaño, es una epopeya enorme que fue recibida con aplausos por la crítica literaria. La historia es triste, pero no pesimista. Por el contrario, nos recuerda que los humanos debemos mantener la esperanza en medio de las tribulaciones, que nuestra decisión puede mudar la derrota en victoria y dar sentido a la vida. La novela El viejo y el mar estaba siendo publicada un día como hoy, 8 de septiembre de 1952, y desde entonces los seres humanos sabemos algo más acerca de la existencia, que en medio de la lucha podemos dar sentido a nuestras vidas y que un hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado. Las principales noticias del día. Titulares. Con 2 votos de 5, la Judicatura amplió el periodo de 7 jueces. Municipio de Quito pagó $7.4 millones sin sustento por revisión vehicular. En política internacional, Cumbre BRICS 2023, los editoriales serán de José Alvear, Ecuador, tierra de violencia y terrorismo. Roberto Aguilar, Jorge Glass, un convicto, aterriza en la campaña. Noticias del día. Con 2 votos de 5, la Judicatura amplió el periodo de 7 jueces. El Consejo de la Judicatura, CJ, se reunió de manera extraordinaria en horarios poco habituales y tomó decisiones polémicas. Estas decisiones se tomaron con 2 votos de los 5 que integran el Pleno, el del presidente Wilman Terán y el del vocal Javier Muñoz. Fausto Morillo se opuso en esta ocasión, mientras que Juan José Morillo y Ruth Barreiro, vocales investigados por presunto tráfico de influencias, no asistieron a la convocatoria que se realizó a través de Zoom. Para garantizar la estabilidad de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y fortalecer la independencia de la función judicial, el Consejo de la Judicatura reformó el artículo 3 de la resolución 008-2021 relacionada con los magistrados de la Corte que fueron designados por concurso público en el 2021 para periodos de gestión de 3 y 6 años. En un comunicado oficial, la Judicatura anunció que el organismo acogió informes técnicos y jurídicos y aprobó que el periodo de gestión de los jueces se ajuste a lo dispuesto al artículo 182 de la Constitución, que señala que estas autoridades son elegidas para un periodo de 9 años. Los beneficiados que estarán en el cargo hasta el 2030 son Rosana Morales, de la Sala Contencioso Tributario, Fabián Racines, de la Sala Contencioso Administrativo, y Felipe Córdoba, Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera, que integran la Sala Penal. Según el Consejo de la Judicatura, así se da cumplimiento con los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que destacan la importancia de la estabilidad del juez para fortalecer la independencia judicial. Municipio de Quito pagó $7.4 millones sin sustento por revisión vehicular.
El municipio de Quito realizó desembolsos por 7.4 millones de dólares sin respaldo contractual para la operación de los centros de revisión vehicular entre noviembre del 2019 y julio del 2021, según un informe de la Contraloría General del Estado. La Contraloría informó este jueves 7 de septiembre que aprobó el examen especial a los procesos de contratación y convenios de pago suscritos entre febrero del 2020 y diciembre del 2022 para la operación de los centros de revisión vehicular. Según el informe, el municipio no efectuó un concurso público para la prestación de ese servicio, una vez que finalizaron los contratos suscritos en el 2002 con las empresas Danton y el consorcio ITLS del Ecuador. En su lugar, entre el 23 de noviembre del 2019 y el 31 de julio del 2021, el municipio suscribió convenios de pago recurrentes, aplicando porcentajes de participación de las tasas para el municipio y las operadoras que se establecieron sin sustento técnico. Para realizar las transferencias, el exsecretario de Movilidad suscribió 8 convenios de pago a pesar de los criterios emitidos por el asesor legal de la Agencia Metropolitana de Tránsito ATM y el Procurador Metropolitano. Los funcionarios señalaron en ese momento que no se podía seguir utilizando esa figura excepcional hasta que se regularice contractualmente la prestación del servicio. El uso de convenios de pago de forma recurrente ocasionó que no se precautelen los intereses del municipio de Quito, ni se garanticen las mejores condiciones económicas para la institución por la recaudación de las tasas, sostiene la Contraloría. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Mauricio Salem, presidente del directorio de Ban Ecuador, para hablar acerca de los productos y servicios de apoyo a la ciudadanía. Escuchemos lo que dijo. Definitivamente Ban Ecuador, en su afán de innovar, de renovarse, de ser este nuevo banco que ponemos al servicio de la gente, cabe indicar que hace tan solo 22 meses, cuando asumimos la administración, Ban Ecuador era todo menos un banco. Ban Ecuador era una kermés, era un circo, era un lugar donde se hacinaba a la gente, donde se vendía turnos para poder ingresar al banco. Era una barbaridad realmente el trato que el ciudadano recibía. Hoy Ban Ecuador es un verdadero banco donde sus filas no existen, está descongestionado el banco y en esa dinámica de seguir generando más servicios, hemos puesto más banco en los barrios, hemos puesto más banco en la gente. Esto es llevar el banco al bolsillo de la gente. Y con eso hemos hecho una alianza estratégica con Mastercard Internacional, en el cual le abrimos la ventana a los clientes de Ban Ecuador para que puedan tener acceso a más de 5 millones de cajeros a nivel mundial, más de 39 millones de puntos de venta a nivel mundial, pueden hacer compras en internet, puede hacer todo lo que se hace con una tarjeta internacional y eso hace que haya más mundo en la gente que tiene acceso a los servicios de Ban Ecuador. Y en el tema de aquí cerquita, es en nuestra dinámica de seguir descongestionando filas, de seguir llevando el banco a la gente, de llevar el banco al territorio. Nosotros ya habíamos hecho previamente, como lo hablamos algún momento con usted, la firma de un convenio con el Mintel, el Ministerio de Telecomunicaciones, para que 300 puntos del encuentro, los anteriores infocentros, sirvan para aperturar cuentas básicas, para que la gente pueda ir y abrir sus cuentas y poder recibir el bono en sus cuentas, bancarizar a la gente del bono, para que no tenga que hacer filas, ir a sacar el efectivo con la inseguridad que eso demanda. Eran víctimas de asaltos, de extorsiones, etcétera. Hoy ya se hace con la debida seguridad, llevamos el banco al barrio, hemos firmado un convenio con una plataforma de pagos, una red de pagos, a efecto de poder montarnos en ese servicio y aperturar muchos más puntos, lo que esperamos que sean más o menos 5.000 puntos más hasta finales de año. ¿En todas las provincias del país? En todas las provincias del país ya están habilitadas casi 70 en la semana pasada que lanzamos el producto. Y en 13 provincias, El Oro, Cañar, Azuay, Pichincha, Loja, Guayas, Los Ríos, etcétera. 13 provincias ya están con este beneficio y vamos a masificar esto. ¿Esto qué significa? Que de 170 oficinas que Ban Ecuador tenía hasta hace solo 6 meses atrás, hoy ya tiene más de 200 con estos puntos en los cuales la gente puede hacer retiros, pagos de sus créditos, incluso cobrar el bono. Esto hace una facilidad enorme porque la gente ya no tiene que trasladarse hasta un banco a hacer la fila, acercarse a la ventanilla, sacar el efectivo, sino que va al banco de su barrio, en la esquina, aquí cerquita, y saca su dinero y puede transaccionar con absoluta
seguridad que esto implica, ¿no? No, qué importante que este servicio puedan tener los usuarios. Ahora, Mauricio, me pregunto si ya existe esta tarjeta de débito Ban Ecuador. ¿Van a haber cajeros Ban Ecuador? Sí, efectivamente, eso es otro de los puntos que no había, que algún erudito, como digo yo por ahí, hace unos 4 años o 5 años atrás, decidió retirar todos los cajeros de Ban Ecuador porque pensó que aliarse a la red nacional de cajeros era la solución. Pero Ban Ecuador tiene un segmento de clientes de una base productiva, de recursos que son muy limitados, y el transaccionar en cajeros de una red nacional les implicaba costos. Esto es, cada vez que iban a sacar dinero les cobraban una comisión. Ban Ecuador con sus cajeros, obviamente con sus tarjetas de débito, no tenían el problema de la comisión. Nosotros vamos a reimplantar esos cajeros, ya hemos lanzado el proceso estas semanas que pasaron, y yo creo que en los próximos 30 o 60 días máximo ya tendremos el proceso terminado para poder habilitar una red de cajeros propias para que la gente también pueda transaccionar, además de ir a comprar en las tiendas, además de comprar en internet, además de poder viajar y hacer uso de su dinero directamente de su tarjeta, también puedan accesar al dinero en efectivo en los cajeros propios del banco. Marcela Estrella, abogada, estuvo en Radio Sucesos, habló acerca de la extensión en la permanencia de los jueces nacionales. Veamos la nota. Bueno, yo escuchaba estos días una de las intervenciones que hace no mucho, no más de un mes hará, Wilman Terán hacía con relación al concurso que se había instaurado pues para que quienes estuvieran interesados en aplicar a ser jueces de la Corte Nacional pues concursaran. Y él mismo se ovacionaba y él mismo se ponía de ejemplo y él mismo decía: concursen, hagan como yo, concursen y confíen. Y resulta completamente irónico que este discurso, de por más distorsionado a un mes de distancia, revela algunos puntos, yo creo, que son necesarios ser llevados a un nivel de debate, de análisis, de cuestionamientos indiscutiblemente. Yo creo que por un lado es necesario empezar a analizar la situación interna del Pleno del Consejo de la Judicatura, y bien lo has señalado tú, Berito. Porque qué tan recurrente es que solo 2 de los 5 vocales tomen decisiones tan importantes a la medianoche y a veces en condiciones etílicas. ¿Cómo puede este tipo de intervenciones legitimar los resultados de sus intervenciones? ¿Por qué no estuvieron presentes todos los vocales incluso después de las suspensiones de las sesiones? Es decir, la revisión de los procesos internos del Consejo es algo que tampoco puede pasar desapercibido, porque es evidente que entre los miembros del Pleno hay un quiebre, hay un distanciamiento, claro. Y esto se está reflejando ya en temas administrativos que nos perjudican a todos los ciudadanos, que van en contra del sistema entero de administración de justicia. Las diferencias internas del Pleno nos están costando seguridad jurídica. Por otro lado, no puedo dejar de, empecé aludiendo al tema del concurso de jueces, pero ¿qué pasa precisamente con la legítima expectativa de todos quienes aplicaron a lo que parámetros normativos nos garantizan? ¿Dónde está esa supuesta equidad que el presidente del Consejo de la Judicatura vomitaba hace un mes? Y disculpen que tenga que ser tan grosera en este punto, pero es que ahora recibir esos discursos son realmente ofensivos y son como una cachetada en la cara. Realmente te quedas impávido frente a las actuaciones de este señor. Y obviamente que el contexto político es algo indiscutible. Estamos viendo que es una renovación, y ¿a quiénes va a favorecer? ¿A quiénes va a beneficiar realmente? Esta a es la la sociedad. pregunta, ¿no? De cajón, ¿qué agenda tienen? ¿A quiénes van a favorecer? Habiendo tantas necesidades a nivel de justicia, digamos, ya logística, administrativa, de instalaciones, incluso vayan ustedes que tienen la posibilidad, periodistas o ciudadanía, vayan y visiten las dependencias de justicia en provincia, en cantones pequeños. Miren cómo se están cayendo los techos de las judicaturas en las que supuestamente se administra justicia. No hay tóner, no hay tintas, no hay electricidad, a veces no hay hojas. Son los propios servidores públicos los que tienen que estar subvencionando la administración de justicia, mientras el histriónico del presidente del Consejo de la Judicatura busca plataforma política para beneficiar a quienes. Y es que no podemos
No podemos pretender ocultar el sol con un dedo. Las personas que se están beneficiando de esta renovación están a cargo de casos emblemáticos. No es la Administración de Justicia la que se está beneficiando de esta agenda improvisada y dirigida, porque para mí que obviamente hay intenciones de por medio de boicotear algunos temas de transparentización. No es casuístico tampoco el escenario electoral, no es casuístico que se estén destituyendo jueces que tienen que conocer procesos sensibles y que sí, o sea, a ver, si es que cabía alguna destitución o si es que no era irregular, el tema es que están presionando boicoteos constantes a la seguridad jurídica del Estado, al derecho a la defensa, a tener una independencia en la administración de justicia legítima, porque el presidente del Consejo de la Judicatura no es que tenga una injerencia directa en la administración de justicia en sí, es simplemente el que dirige el órgano administrativo de toda esta pantomima que nos están vendiendo como justicia. En el programa Impacto Informativo estuvo Francisco Rocha, analista político, hablando acerca de los nuevos juicios para Jorge Glass. Escuchemos la nota. El país está sometido a una suerte de una agenda particular en lugar de una agenda país. Y esta agenda particular tiene a todo el Estado ecuatoriano y por lo tanto a la sociedad ecuatoriana secuestrada. El correísmo, y hay que decirlo así, el correísmo ha puesto un mecanismo en donde la impunidad es el objetivo, cómo lavarle la cara al expresidente y a sus altos funcionarios, cómo resolver los temas de la Corte Nacional de Justicia, en donde ya han sido sentenciados algunos, en donde hay otros procesos que están viniendo, y ¿qué les incomoda? Una Corte Constitucional, les incomoda una parte de la Corte Nacional, les incomoda, ¿no es cierto?, que no se pueda tener este momento una asamblea y que esté pendiente y que el propio Consejo Nacional Electoral haya dejado pendiente la estructuración de la nueva Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque intenta, y digo intenta, a lo mejor lo consiguen, llevar adelante un nuevo proceso de elección de ¿qué? Exclusivamente de asambleístas, porque ahí está el juego, cómo estamos entrampados. Pero tú has recordado varios hechos. Primero, el de que el señor doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, siempre le gusta hacer a medianoche, entre otras cosas, las sesiones. Y claro, y la primera que vimos de estas trasnochadas, uno de ellos, el señor vocal Muñoz, está, de lo que se ve, se escucha, digamos así, está ebrio y él dice al día siguiente, si quieren les soplo el ojo. No, esto no puede ser de gracia ni de payasos, no. Y ahora resulta que, claro, primero ahí dicen 2 de 3 es mayoría y ahora también. Por lo menos en esta última, diríamos, hay un tercero presente, que a mí esa cosa no me gusta mucho tampoco, que el tercero que da quórum, que no da mayoría para resolver, pero da quórum de los 5, vota en contra, pero da quórum, y eso puede ser que les da un ala de discusión. Ahora, yo creo que esto se tiene que resolver vía la Corte Constitucional. Los abogados dirían, tenemos que demandar la inconstitucionalidad de un acto que es, oigan señores, están ustedes mismos promoviendo un proceso de designación de ministros. ¿Cómo es que de paso, algo que ustedes ya resolvieron, que no era así, ahora entre 2 de 5 resuelven que sí y les aumentamos? ¿Y a quiénes les aumentan? Y ahí va también una reflexión a los ministros de la Corte Nacional que se verían beneficiados con este hecho. ¿No tienen vergüenza en que les beneficien así? ¿Se van a quedar pensando en que van a responder a esta agenda de impunidad y no a una agenda de país, a reconstruir la institucionalidad? Quizá tú me podrías confirmar el hecho de que uno de los jueces beneficiados sea el juez Luis Rivera, que hoy tenía que instalar esta sesión de la Corte Nacional, donde tenían que formularse cargos
al ex vicepresidente Jorge Glass, pero el público sabe lo que pasó el día de hoy. No se presentó Glass, no se presentó su abogado porque padecía de alergias. La fiscal reclamó porque si padece de alergias, preséntese por la vía telemática, pero no. Y el juez Rivera difirió esta sesión. El tema es que han manejado la justicia como que están manejando a lacayos. Y hay ministros de la Corte Nacional, como el juez Rivera, que se prestan y toleran estas dilaciones. Y al tolerar estas dilaciones se burlan del país. Porque no es raro escucharle entonces al ex vicepresidente con sentencia, sin devolver la plata que está obligado a devolver, con programa de radio dándonos cátedra, hablando sobre el futuro del país. Eso te consulto, esto es posible porque Glass tiene una libertad provisional desde noviembre, pero bueno, esa condición de todavía purgar una pena, quizá le obliga a guardar silencio. ¿Cómo es la situación exacta de Glass? Cuando le sentencian a uno, y los abogados dirían así, si le sentencian pierde los derechos de ciudadanía. Cuando le mandan a la casa porque ya ha cumplido la mitad de una de las sentencias, no significa que recupera los derechos de ciudadanía, sino que va al cumplimiento del resto de la sentencia en la casa. Pero dicen, no, es que esta ya es libertad provisional. ¿Y en qué consiste lo provisional? En algunos límites del ejercicio de los derechos. Porque si no es correcto que los delincuentes llamen a rueda de prensa o den declaraciones desde las cárceles. Entonces, en un país donde se burlan en nuestra cara, donde toleramos que las payasadas del señor Terán sean solo eso, una payasada, y destrozan la institucionalidad del país, claro, entonces los delincuentes administran los actos de violencia desde las cárceles. Juan Falconi Puig no está calificado para ser contralor. Sería un peligro para el Ecuador que este señor ocupe ese cargo. Y voy a darles algunas de las razones por las cuales no puede ser contralor. Razones que debería tomar en cuenta el Consejo de Participación Ciudadana para descalificarlo. La primera, Juan Falconi Puig fue uno de los causantes directos del feriado bancario, actuando junto a banqueros corruptos y a Pedro Delgado, hoy prófugo de la justicia. No lo descubrí yo, lo hizo el economista Eduardo Valencia, ex gerente del Banco Central del Ecuador, quien fue encargado por el expresidente Rafael Correa Delgado para que investigue y entregue los nombres de los causantes de la catástrofe bancaria. Claro, a Correa no le gustó el informe porque además de señalar a algunos banqueros corruptos, Valencia descubrió que también fueron responsables el primo de Correa, Pedro Delgado, y el exministro de Maguad y superintendente de bancos, Juan Falconi Puig. Entonces, ocultó el informe y lo enterró. ¿Por qué Falconi Puig fue causante del feriado bancario? Porque fue autor, junto a Delgado, del decreto 1492, que dispuso que de los fondos congelados, los banqueros recuperen el 100% del valor de esos certificados, mientras que a los ciudadanos comunes y empresas privadas que recibieron también los certificados, solo se les pagaría el 50 o 60%. No puede ser porque Juan Falconi Puig, abusando de su poder, fue el único ciudadano en este país que cobró un certificado al 100% de su valor por $1 millón más intereses. Porque cuando fue superintendente de bancos, dispuso la fusión de Banco La Previsora, que estaba totalmente quebrado, con Filambanco, que ya había sido saneado y había pagado todas sus deudas. Esto hizo que Filambanco quiebre. Por eso fue destituido por el Congreso Nacional y enjuiciado por peculado bancario. La segunda razón, Juan Falconi Puig fue abogado de Odebrecht, la empresa
más corrupta del planeta. Él ha dicho que eso es una calumnia de un señor Juan Guarderas, quien lo denunció. Y se justifica diciendo que fue abogado solo en un tema muy puntual. Lo que no nos dice es cuál fue ese tema puntual, ni cuánto cobró por esa gestión. Pero yo se los voy a decir. Juan Falcón y Puig fue contratado por Odebrecht para que le arregle la glosa de 80 millones de dólares que tenía en la Contraloría con Carlos Pollitt y con el procurador Diego García. ¿Para qué? Para que Odebrecht regrese al país y siga corrompiendo a funcionarios. Entre esos el expresidente Jorge Glass, a quien Falconi cariñosamente le llamaba vidrio. Por ese trabajito, Juan Falcón y Puig recibió 1.3 millones de dólares. Un contralor debe ser justo, imparcial, objetivo e impoluto en su presente y su pasado. No debe pesar sobre él o ella ninguna mancha, ni duda de corrupción. Es un juez de cuentas que revisa el accionar de miles de funcionarios públicos y no puede ser un perseguidor de enemigos políticos ni protector de corruptos. El doctor Juan Falcón y Puig simplemente no califica para ese cargo por las razones que he expuesto, por ser un personaje extremadamente cuestionado en los cargos que ha ocupado desde la época de Rodrigo Borja, pasando por los gobiernos de Yamil Maguad, Gustavo Noboa y Rafael Correa, por estar lleno de odio y rencor contra quienes considera sus enemigos y lleno de favores que pagar a sus amigos. Hay otras razones, pero creo que con estas son suficientes para que el Consejo de Participación Ciudadana lo descarte como aspirante al cargo. Las otras me las reservo para un próximo comentario. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Cumbre BRICS 2023. Durante la última semana del mes pasado se celebró en Sudáfrica la cumbre del llamado BRICS, el grupo de países integrado por China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, que se constituyó hace ya 14 años con el propósito, en aquel momento al menos, de potenciar las capacidades de sus miembros a través de, entre otras opciones, la asistencia financiera para ciertos proyectos. Durante esos 14 años se han mantenido con el mismo número de socios fundadores, algo que cambió tras esta cumbre, así como los objetivos iniciales del club, que pasaron de lo antes señalado a la postura confrontacional que hoy se plantea, mostrándose como alternativa ante un orden económico internacional impuesto por el mundo occidental a través de organismos y mecanismos implementados tras la Segunda Guerra Mundial y del establecimiento del dólar de los Estados Unidos como moneda de cambio y referencia para el comercio y las finanzas a nivel global. Los BRICS se presentan ahora no solo como una asociación para su mutuo beneficio, sino aspiran a ser una alternativa geopolítica de lo que denominan sur global. Entre los principales objetivos que se están planteando estaría el reemplazo del dólar de los Estados Unidos como moneda referencial y de cambio por algún instrumento que aún no está definido para las transacciones entre sus miembros. Se parte de la noción de que el orden económico internacional es injusto y favorece a Occidente, de lo que se deduciría que el planteado por los BRICS sería mejor y más justo, a priori, sin beneficio de inventario ni mayor explicación. Sin afán de polemizar, desde el uso de la expresión sur global,
resulta paradójico cuando surge de países como Rusia, que difícilmente, aun estirando mucho la imaginación, puede verse como parte de ningún sur, que no sea el del Polo Norte, por su ubicación geográfica. Cosa similar ocurre con China, apenas más al sur de la llanura siberiana rusa, o de la India, algo más al sur sí, pero aún en el hemisferio norte, por arriba de la línea ecuatorial. Solo Brasil y Sudáfrica calzarían en ese arbitrario apelativo de sur global, que puede ser un bonito cliché u otro más de los tantos slogans que se han acuñado en el tiempo para utilizar las imágenes que estos pueden generar. El propio acrónimo, formado con las letras iniciales de los socios fundadores, autoría del cual se le atribuye al presidente Lula, resulta, y no por casualidad, ser la palabra inglesa brick, ladrillo, que al incorporarse a Sudáfrica se volvió plural. Curiosamente, el acrónimo y el reconocimiento que genera se produce en el idioma occidental por excelencia, el inglés, en el cual se realizan buena parte de todas las transacciones internacionales entre los países, sean del norte, del sur, del este o del oeste. Es el idioma en el que se entienden todos los científicos y académicos del mundo en las universidades y centros de investigación de todo el planeta. Se me dificulta imaginar a un empresario brasileño haciendo negocios y firmando contratos en chino mandarín los lunes para hacerlo en ruso los martes o en hindi los miércoles. De ninguna manera cabe suponer que lo del nombre sea un lapsus. Ha sido adoptado conscientemente, con un claro propósito de posicionamiento internacional, y lo ha sido en inglés. Difícilmente se podría dar otra alternativa o grafía. ¿Qué tan comprensible habría sido internacionalmente, escrito en el alfabeto cirílico o el de ideogramas en ruso o en chino? El bien escogido nombre trae a la mente el concepto de construcción, de un elemento clave para levantar un edificio de nuevas interrelaciones, sin demostrar de entrada la preeminencia de ninguno de los de sus consocios. Mucha agua ha pasado bajo los puentes de ese 2009 fundacional al 2023 actual, con la pandemia de por medio que tan duramente golpeó a la vida y a la economía mundial. Se dio el decisivo tránsito de la economía china al segundo lugar en el mundo, que originó la gran demanda de los recursos necesarios para ese despegue, de alimentos a energía y a materias primas que beneficiaron a los países periféricos que gozaron de una muy importante bonanza que lamentablemente se dilapidó en casi todos los casos, gestionada de la peor manera cuando no saqueada por una rampante corrupción. De igual manera, India progresó rápidamente para ser hoy la cuarta o quinta economía del mundo, no limitada a producir barato por su enorme mano de obra, pues se ha convertido en un importante eje informático y científico a nivel mundial, como demostró con su exitosa misión espacial al polo sur de la Luna. Desconocer estos cambios en el mundo y el relativo declive de la presencia europea y de Estados Unidos en la producción y el comercio mundial es ponerse la venda delante de los ojos. La demografía, cuando se une a unas capacidades tecnológicas y productivas de primera línea, es sin duda decisiva. Juntas, India y China suman casi 3.000 millones de habitantes, más del 35% de la población del mundo y 3 veces la de Estados Unidos y Europa juntos. Hablamos del mercado futuro más importante del mundo, que unido a su periferia asiática, con Pakistán, Bangladesh, Indochina, Indonesia, Filipinas y Malasia,
representaría más del 50% de la población del planeta. Ese es, sin duda, el espacio natural para China y la India, para su comercio regional, con toda la ventaja comparativa de una comunicación sin dificultades ni distancias extremas. Entendido esto, es importante analizar bajo otras ópticas los alcances y objetivos que se están planteando los BRICS, que corren el riesgo de convertirse en un instrumento más de la política internacional hegemónica china. Rusia se halla en un acelerado camino hacia su conversión en un estado vasallo de China, su único comprador de gas actualmente, con importantes descuentos por tal razón, y uno de sus mayores compradores de petróleo con similares condiciones. El ingreso de los nuevos miembros da claramente la pauta de los intereses chinos, principalmente controlar bajo su égida la producción mundial de petróleo. De los 6 países integrados a los BRICS, Arabia Saudita es uno de los 3 más importantes productores del mundo, al igual que Rusia. E Irán y los Emiratos son también importantes productores. Indonesia, otro país productor, fue invitado pero se abstuvo. Ya se pudo ver en la agresión rusa a Ucrania el enorme poder de chantaje que la energía da a quien la provee y controla. Muy bien jugado. Muchas gracias. Editorial. Ecuador, tierra de violencia y terrorismo. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Ecuador ya no es tierra de nadie. Hoy confirmamos que Ecuador es tierra de violencia y terrorismo. Preguntarnos si acaso nos convertimos en la Colombia de los 80 resulta inevitable, en tanto 2 vehículos detonaron en la capital entre el 30 y 31 de agosto. Algo inédito que generó pánico en los ciudadanos. El país es vulnerable. Tenemos un récord de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes que va en aumento. Lo peor es que no hay una ruta clara para frenar a las bandas organizadas y la violencia. Las autoridades poco o nada han hecho para enfrentar esta situación. La violencia que avanza imparable tiene un impacto en el comercio, pero paradójicamente entre los negocios más prósperos por la demanda de sus productos y su facturación se cuentan la venta de chalecos antibalas a personas particulares a unos $280 y el blindaje de autos privados con un costo promedio de $25,000. En 2022 se vendieron unos 200 carros blindados, mientras que en lo que va del 2023 la cifra aumentó en un 85%. Resulta inaceptable que en Ecuador no estemos hablando de potenciar la educación con herramientas que nos conecten con el mundo globalizado o trabajando en proyectos para la masificación de Internet o tablet para los estudiantes. En lugar de ello, estemos enfocados en cuidar que no nos maten, a la vista y paciencia de un gobierno vegano, impávido e inútil. Antes de entrar a la década de los 90 decíamos orgullosos que gracias a la gestión del expresidente León Febres Cordero vivíamos en paz. Veíamos distantes el conflicto colombiano y peruano con grupos fuera de la ley como las FARC o Sendero Luminoso. La mano dura de León fue esencial para poder vivir tranquilos en nuestra isla de paz. Hoy nadie está seguro. Mientras el nefasto gobierno socialdemócrata de Guillermo Lasso a duras penas llega al 10% de ejecución del presupuesto de seguridad. Craso favor que le hicieron las autoridades al narcotráfico, a las bandas delictivas y a los grupos fuera de la ley. Esperemos que el gobierno de transición que viene centre sus esfuerzos en la seguridad para la reactivación económica y también enmarque su gestión en lo que debe: la salud, la educación y la justicia. En un modelo libertario el Estado es supervisor, pero debe garantizar la seguridad para caminar libres y tranquilos por los rincones de la patria. Los ecuatorianos que pagamos esa vacuna legalizada llamada impuestos, exigimos ver esos recursos bien gestionados con una policía equipada, capacitada y eficiente. Por menos Estado, menos violencia, más libertad.
Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Jorge Glass, un convicto, aterriza en la campaña. Roberto Aguilar, El Expreso. Interminables y plañideras alocuciones sobre las desgracias de 6 años de neoliberalismo. Dudosas demostraciones de que con Correa estábamos mejor, de que las que se omiten sistemática y deliberadamente las complicaciones posteriores por fallas de origen. Permanente reprobación rayana en burla sangrienta a las ofertas de campaña y los planes de gobierno de Daniel Noboa. Con este repertorio y la complicidad de un invitado al que supuestamente entrevista pero que no hace sino tocarle el arpa, el convicto Jorge Glass aterriza en la campaña electoral convertido en conductor de su propio programa radial, Glass en Línea, emitido por Radio Sonorama de Marcel Rivas y retransmitido por Radio Morena del inefable Guacharnaco. ¿El único espacio mediático de un delincuente sentenciado en todo el mundo? No. También está el programa de entrevistas del expresidente prófugo en el canal de Putin. Ecuador vuelve a batir récords indeseables. Glass en Línea no quiere ser, contra lo que se podría suponer, un programa político. Su objetivo es tratar los grandes temas nacionales, temas que son de profundidad, dice su conductor, pero por encima de las mezquindades de la lucha por el poder. Esas al menos son las intenciones declaradas. Lo que pasa es que luego el ex vicepresidente empieza a hablar y no se resiste. Perdónenme, esto no iba a ser un programa político, pero yo hago un enorme esfuerzo por no llevar esto al tema político, pero es muy difícil mantenerse lejos de las pasiones políticas que me embargan. Así dice. Tanto repite el ex vicepresidente convicto este tipo de razones que hasta el escucha menos perspicaz termina por convencerse de que Glass en Línea es un programa político en toda regla. Otro tema que no quiere tocar el ex vicepresidente convicto son sus años en prisión. Él no está aquí para hablar de sí mismo, pero tampoco se resiste. Cuando estaba preso, pero no quisiera hacer de eso un tema, empieza diciendo, y luego, recuerden que yo estuve 7 años en el bote. Y para terminar, después de 16 años de vida pública y de haber estado en Canadá, queda claro que Glass en Línea no solo es un programa político, es un programa para victimizarse. Y se estrena, entre alegatos de inocencia, el mismo día en que su conductor, a él le formulan cargos por peculado en el caso de los fondos por la reconstrucción de Manabí. ¿Qué se le va a hacer? A Glass se le pueden estar formulando cargos nuevos cualquier día. El invitado de su programa inaugural es el fiel servidor del correísmo Miguel Calahorrano, gurú del sector eléctrico, donde el gobierno del prófugo. En enero de 2021, Calahorrano se jactó de que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair está más operativa que nunca. En octubre de 2022 dijo que ninguna persona en sus cabales recibiría esa obra con todas las fallas que tiene. Y ahora, en el estreno del programa de su jefe, asiente con convicción cuando Jorge Glass, con fingido fastidio, se saca de encima el problema de un plumazo. ¿Tiene fisuras? Que las arreglen por la jeta. Sobre lo bien que quedó el sector eléctrico al final de su gobierno, hablan el conductor y su invitado. Sobre el desastre causado por 6 años de neoliberalismo, sobre la inutilidad manifiesta de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, ni siquiera fueron capaces de terminar Toachi Pilatón, se indigna Glass, olvidando que ese contrato tuvo que ser unilateralmente suspendido porque la compañía china con la que él hizo negocios dejó un túnel de carga mal hecho, estructuras con deformaciones y desprendimientos, taludes inestables, pantallas de impermeabilización irregulares. De eso no se enteró, estaba en cana, y arremete contra Daniel Noboa, de cuya propuesta de almacenar energía se pasa burlando durante 60 minutos. En suma, un programa de campaña a cargo de un delincuente convicto, a quien un juez de Yaguachi devolvió sus derechos de participación política, pasándose la Constitución por el forro. No se lo pierda, mañana hablamos sobre el fenómeno del Niño. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Empieza la subasta de 1.500 objetos que pertenecían a Freddie Mercury.
Martillazo de salida para los 1.500 objetos pertenecientes al músico Freddie Mercury. En el primer día de la subasta, que se desarrollará durante todo este mes, el piano que el líder de Queen utilizó para componer casi todas sus grandes canciones alcanzó algo más de $2 millones. Y el manuscrito original de Bohemian Rhapsody se vendió por algo más de $1,5 millones. Parte de la recaudación se donará a la Mercury Phoenix Trust y a la Elton John AIDS Foundation, dos organizaciones para la lucha contra el SIDA, enfermedad de la que murió Freddie Mercury. Los latinos en Estados Unidos cada vez más lejos de graduarse en la universidad. Osman Milla estudia hospitalidad y turismo en la Universidad del Distrito de Columbia, una carrera de 3 años. Sin embargo, este hondureño lleva ya 4 años y medio estudiando y será solo hasta el 2024 que podría cumplir con su meta. Cuando empecé a ir a la universidad tenía 2 trabajos. Trabajaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Solo empecé con 2 clases, que fue muy poco. Para otros estudiantes empiezan con 5, pueden tomar 6. Pero entonces es más dinero el que vas a pagar en la universidad. De acuerdo a la organización Excelencia in Education, pese a que el número de latinos inscritos en educación superior ha aumentado paulatinamente, en el 2021 solo el 28% logró graduarse frente a un 48% de estudiantes blancos que sí obtuvieron un título. La pandemia afectó eso muchísimo. Vimos que algunos estudiantes tenían que estudiar en los parques, en los estacionamientos de sus universidades para tener acceso a la red. Según Excelencia in Education, para que Estados Unidos recupere la clasificación más alta del mundo en el logro de títulos universitarios, los latinos necesitarían obtener 6.2 millones de títulos para el año 2030. Muchos de los inmigrantes latinos llegan aquí y no tienen conocimiento de lo costoso que ir a la universidad aquí en los Estados Unidos. Aunque los latinos están en desventaja, para Gabriel Álvarez, de la Escuela para Adultos Carlos Rosario, graduarse de una universidad en Estados Unidos es posible y comparte las siguientes recomendaciones. Piense en educación pública, también en programas iniciales de 2 años. Además, busque ayuda financiera a través de buscadores de becas en Internet. Según expertos, para que estudiantes como Osman Milla puedan cerrar la brecha de acceso a la educación superior, las universidades, además de apoyo financiero, también necesitan hacer un seguimiento académico integral en el estudiantado latino. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. El deshielo de la Antártida aún no es irreversible, pero es crítico, según un estudio. El deshielo de la Antártida no es irreversible, pero va camino de serlo. Las conclusiones del informe del Instituto de Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático de Potsdam, que acaban de publicarse, permiten una doble lectura sobre el futuro de la mayor zona helada del planeta. Hay varios glaciares que retroceden y las cifras de deshielo son aterradoras en la Antártida. Con temperaturas récord en gran parte del mundo, se perdieron 2,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo marino en comparación con lo que esperaban los expertos para la misma época del año. So that's about the same as 10 times the area of the United Kingdom. So this is a massive negative sea ice anomaly that we haven't really seen on this scale before within the period that we've monitored over the past 45 years. Esta dramática pérdida de hielo marino está provocando fallos catastróficos en la reproducción de la fauna local, como los pingüinos emperador. Según el informe, aún no hay signos de retroceso irreversible, pero podríamos llegar al punto de no retorno más pronto que tarde. Now, unless we want to see a lot more of these things happening in the future, we've really got to get on with decarbonising. That won't solve the problem. Right? There will be adaptation that's absolutely needed. El colapso total de la Antártida podría tardar cientos o miles de años. Se espera que el nivel del mar suba varios metros a escala mundial, y todo podría deberse a las acciones humanas actuales. Japón lanza con éxito un cohete con un satélite de investigación y un módulo de aterrizaje lunar. Japón lanza con éxito un cohete para poner en órbita un satélite de investigación. Transporta también un módulo de aterrizaje lunar.
El H-2A despegó desde el centro espacial de Tanegashima al suroeste del país. Contiene el satélite X-RISM, un aparato de rayos X que investigará los vientos de los gases que soplan a través de las galaxias. El objetivo, analizar la evolución del universo. Por su parte, el módulo SLIM intentará aterrizar en la Luna dentro de 4 a 6 meses. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.